Había ganas de feria tras 2 años de suspensión pandémica y han sido miles los ciudadanos que han visitado la Fira Náutica y del Sipio del puerto de Alcudia. En esta muestra de la cultura marinera han participado 23 restaurantes en la carpa y otros 19 también se han involucrado desde sus propios establecimientos. Además, la Fira ha contado este año con 13 expositores náuticos. Gent té ganes perquè han estat uns anys molt durs. Jo crec que serà un bon any. Serà un bon estiu, tindrà feina i han de ser positius, però jo crec que això és l'inici de tot el bo que ens ve. Este año, entre las novedades, ha destacado la decoración que han realizado los alumnos y que ha adornado el paseo marítimo. Enguany ha estat això, que participen molt, sobretot els alumnes i els alumnes de PQI, que és un cicle formatiu d'embarcació nàutica també. Las ganas de Fira se han notado entre los visitantes y también entre los restauradores, que se han preparado para la cita con mucha ilusión y esfuerzo. La feria es algo único, se vive con muchísima alegría, estamos con mucha ilusión y sobre todo de volver a ver a la gente feliz y poder sonreír. Pasamos de nada a todo en 2 semanas. En teoría hay buenas expectativas, esperemos que se cumplan. Al ser de aquí, Alcudién, vivimos aquí al lado y hay que venir los primeros a contribuir a todo esto. Agradable para que nos juntemos todos, para que volvamos a una normalidad, para que podamos disfrutar. Mucha gente, muchos puestos y lo veo muy bien, muy animado. Da gusto ver tanta gente reunida y los platos que hay, que tienen una pinta deliciosa. Bueno, intentaré comer un poquito de todo. Rollito de sepia, sorrentino de marisco con sepia y empanadas argentinas. Actividades lúdicas, culturales, musicales, la carpa con los restauradores y la carpa de la Cofradía de Pescadores, en la que se ha cocinado fideuá con sepia de las capturas locales, han hecho las delicias de todos los que este fin de semana han visitado el puerto de Alcudia.